Bueno, ¿cómo yo le dije que se analiza un caso? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Todo bien? Subsunción de los hechos. Lo primero que tienen que hacer cuando tienen un caso de derecho penal juvenil, no sé, le preguntan algo procesal penal, es cuáles son los hechos. Entonces acá lo primero que ustedes necesitan saber es quién es el sujeto, el Mitaí de 17 años, cuál es la porción de hechos y cuál es la ley penal completa. Nadie analizó así. Entonces vos vas a decir, bueno, el joven de 17 años, Juancito, es tu sujeto, que reúne las condiciones de edad y de madurez psicosocial. En teoría. En teoría. ¿Cuál es la porción de hecho? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es? La porción de hecho es que Margarita. ¿Cuál es la porción de hecho? Que Margarita. Margarita es la porción de hecho. No. Una pizza de Margarita. No. Decirle ahí todo lo que continúa, léelo. Margarita que se iba caminando por la calle Plaza Infante Rivarola y fue interceptada por un hombre no identificado, por un fulanito que presumiblemente y posteriormente con ayuda de la policía fue detenido JRG. es punible por robo. Y ahí tenemos que analizar cuál es el problema que todos se dieron cuenta. la detención. No, Las características físicas, coincidentes. toditos me hablaron del 427, la forma de la detención. Todos tienen razón, todos saben, se nota que eso aprendieron bien y estoy contento, por lo menos saben cómo se le tiene que detener a un adolescente, que ya es un avance. Entonces, sí, un aplauso. El problema es que hay que analizar la porción de hechos, y en la porción de hechos tenemos problemas. Porque en la porción de hechos te dice, y esto ocurre normalmente, y los compañeros que trabajan en la policía van a saber, ocurre un hecho punible, la víctima se tira a llorar al piso, llega la policía y le dice, vamos a dar un patrullaje por la zona. ¿Cómo es el tipo? Y era un morocho, 1,50 m, tenía cara de volado, y tenía una campera oscura. Entonces se van, dan vuelta a la cuadra y le encuentran a cualquier morocho de campera oscura. Y ese es él, le dice. Y sí, ese me parece que es bueno, echarle un momento por la duda. Vamos a llevarle. Y muchas veces ocurre que le estamos aprendiendo a una persona que no es. Pero, y ahí es donde un buen defensor o un buen fiscal se destaca desde un punto de vista que yo no le enseñé, pero van a estudiar seguramente acabadamente el procesal penal, que es que el Ministerio Público no está obligado a imputar inmediatamente. No. Si a mí me traen una persona aprendida y me dicen Arias tiene anteojo y es pelado, y me traen a un Arias sin anteojo y de melena rubia, yo voy a decir, no, este no es Arias, voy a tomarme la molestia de investigar un poquito más. Entonces nos hace falta que yo automáticamente impute. Ese es el primer error. Nosotros tenemos que estar seguros que ese sujeto, dentro de la tipicidad objetiva que le expliqué mucho este año, que el nexo causal, la relación entre el sujeto y el resultado es verídica, tipicidad objetiva. Si no hay nexo causal, no hay hecho punible. Entonces yo no le puedo investigar a la persona.
corresponde la desestimación de la causa, directamente. La presunción, el artículo 5 del Código Procesal, corre a favor del reo, del imputado, del acusado, indubio pro reo, duda, dice el artículo 5 del Código Procesal Penal. En caso de duda siempre se va a estar a favor del reo, condenado, imputado, lo que usted quiera. Procesado. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí ya tenemos un problema en cuanto a la identificación. Pero entonces tenemos un demasiado buen fiscal que dice, no, yo tengo mis dudas, no es este. Yo le voy a imputar a este Juan, pero no voy a pedir ninguna medida cautelar. Ninguna medida cautelar no voy a pedir. No voy a pedir ni medidas provisorias, no voy a pedir ni prisión preventiva, no voy a pedir un carajo. Pero sí le voy a imputar. Le imputa. Porque la imputación, señores, la imputación, según los técnicos, que yo no comparto, pero sí muchos profesores de esta casa de estudio comparten, que la imputación no causa agravio. Más bola que... Para mí la imputación causa muchísimo. Sí. Si a mí me imputan por abuso sexual, por más que sea mentira, el agravio ya está hecho. Entonces, pero eso no es una discusión que tienen que tener conmigo, van a tener seguramente con otra persona. Entonces, la imputación causa agravio. Entonces, yo ya te imputo, le imputo a cuota menor de edad. ¿Qué pasa? Me di cuenta que la aprehensión es ilegal. Entonces, como fiscal, yo no quiero que este tipo esté aprendido. Directamente, dale su libertad. Ni medida provisoria no le des. No quiero nada para él. Y entonces, en ese tiempo de investigación, en esos 6 meses que quedan, que dura la etapa investigativa, el fiscal va a llamar a una rueda de reconocimiento de personas, donde le va a poner a ese chico con 4 personas iguales, le va a decir a la víctima, este no es, le va a decir, no le reconozco. Entonces va a ir construyendo a través de algo que se llama elementos de convicción, la no participación de la persona en el hecho punible. Señor. Sobre eso, sí. Usualmente se hace la presión preventiva porque en situación de calle dificulta mucho encontrarle nuevamente a esa persona. Como en las clases anteriores, oye, está aquí un tenedor de naranja del mercado 4, el día siguiente está enfermando su razón. O sea, ¿cuál sería entonces la solución práctica? Lo que yo no dudo mucho haber dicho yo que la prisión preventiva es lo ideal para que el tipo esté. Eso no creo que haya dicho. No precisamente, pero sí que no hay una certeza de encontrarle a esa persona. Y bueno, pero eso ya no es, o sea, ojo con eso. Nosotros no podemos cargar a los hombros del imputado un problema negligente del Estado en cuanto a la localización de la persona. Tienes razón en eso del contenedor, pero yo siempre dije, entre la cárcel y la libertad. Entre no tener donde dormir y la libertad. O sea, yo no te voy a meter preso nunca, y les recomiendo a ustedes que no lo hagan, porque vos no tenés donde dormir, porque no tenés donde comer, porque sos un adicto, tenés cara de adicto, lo que vos te parezca. Pero eso ya es... No estoy diciendo que vos decís eso, lo que te digo es, yo nomás estoy recomendando eso. Bueno, y entonces tenemos esa situación de este pibe que está con medidas. Y el fiscal que va a hacer una serie de diligencias para demostrar de que él no es inocente. Tiene que derribar la presunción de inocencia que tiene ese joven. Si no puede derribar la presunción de inocencia, no puede aplicar ninguna medida alternativa al proceso. Ninguna, ni criterio, ni suspensión, ni la mar en coche, ni me engocho en bicicleta. Tiene que pedir el sobreseimiento del fiscal. Artículo 359 del Código Procesal Penal, porque el hecho punible no existió o la persona no fue la que cometió el hecho punible. Entonces, ahí es lo que tanto le preocupaba a esa señora que está ahí, que me decía, él no fue, y si él no fue, hay que sobreseerle. ¿Entienden la idea? Bueno, pero acá a Arias le preocupa demasiado que el tipo era adicto. Demasiado, era adicto, era prepotente, el crack le estaba trabajando y nosotros decimos, la puta, no le podemos soltar a este tipo, el Estado tiene que hacer algo. Y bueno, tendrían que denunciar al juez del niño, o al defensor del niño, o al Ministerio de la Niñez, o a la CODENI. Y de última, si tanto nos preocupa,
el juez le podría dar unas medidas de protección y apoyo forzando la situación. Pero sin que eso implique una condena. Sin que eso implique ninguna condena. Ahora, hay dudas, que es lo que ocurre, y eso nos va a decir el compañero que está en la fiscalía, vos también estás en la fiscalía, ¿verdad? Está bueno. Vos estás en la fiscalía. Hay dudas y es la nebulosa, el fiscal que hace pide el criterio de oportunidad. Pide el criterio de oportunidad. Insignificancia del hecho, reproche reducido. Pide la suspensión condicional del procedimiento y termina como una salida alternativa al proceso. Cuando eso se extingue, no hay antecedentes, no pasa nada, el chico sale, Chao. se acabó. Es como si fuera que el hecho nunca existió. Ahora, si esto es relevante y se prueba que el tipo fue y que aparte sacó un puñal y el fiscal le quiere condenar a un procedimiento abreviado, se le condena a medida socioeducativa, a medida correccional, incluso una medida privativa de libertad. Le doy la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, cumple todo eso y se queda con un antecedente penal que se tiene que borrar una vez compurgada la pena. Correcto. Y si nada de eso me gusta, elevo la causa a juicio oral y público, Ay, joder. donde ahí se va a debatir ante un tribunal oral todos los hechos, todas las pruebas documentales, testificales, periciales, donde se va a fijar una pena, medida, se llama en el caso de adolescentes, medida privativa de libertad que puede durar hasta 8 años. 8 años, o la absolución. En el juicio oral ya no se puede aplicar ni criterio de oportunidad, ni suspensión condicional del procedimiento, ni ninguna salida alternativa. En el juicio oral solamente se condena o se absuelve. Entonces, la última etapa donde ustedes tienen la oportunidad de arreglar el caso es la etapa intermedia. En la audiencia de Donde cada prueba pasar los años, nadie se va a declarar, nadie se va a decir nada. Tipo, se da sobre el seguimiento del juicio, se Termina. Motivo de la extinción de la acción es sobrecimiento del juicio. Todas las salidas están bien, o sea, acá me pueden decir, me gusta la suspensión, pero me tenés que fundamentar la suspensión. Me gusta el criterio, fundamental. habla que la evaluación de juego solo podrá ser privado preventivamente de su libertad cuando puede suspendir en flagrancia. En el procedimiento dice que se le agarró, pero no dice que el objeto él tenía. Se le encontró lo robado. Y pues, Solamente en base a lo que la señora No correspondía a la atención. Y justamente eso dijimos. Eso dijimos. O sea, todos sabemos que no correspondía a la aprehensión. Ahora, yo como juez te digo que eso no da para anular todo el proceso. Anula la detención, pero no todo el proceso. Pero en el caso que se le haya encontrado, vamos al respecto de la droga, el fiscal dice, bueno, la aprehensión fue ilegal, pero está en esas condiciones. ¿Puede terminar algún tipo de medida cautelar? ¿Cómo? En el caso de que la persona se encuentre sin, porque en el caso de que estaba con efecto de la droga, si se le encuentra así, la observa y está en esas condiciones, hace todo el procedimiento y puede tener una medida cautelar. No tiene nada que ver que vos consumas con el hecho punible. Nada que ver. Que vos seas consumidor no importa. O sea, eso no es un hecho punible. Les quiero contar un caso que resolví la semana pasada, así ya les conté, de una medida de internación para una desintoxicación a un chico. Era un chico muy reiterante en hecho punible, en situación de calle, no le quería yo mandar al centro educativo, él se quería recuperar, tenía problemas, o sea, familiares, su papá no le aceptaba.